filosofía. Les decía que vamos a ver la segunda parte de la filosofía contemporánea, ¿ya? Bueno, empecemos por el pragmatismo, ¿ya? A ver, considera que el valor de las ideas no reside en alcanzar la verdad o representar fielmente las cosas, sino en solucionar problemas humanos, ¿ya? Esa es la esencia del pragmatismo, ¿ya? No es tanto si algo es verdadero o falso, más importante es, ¿funciona o no funciona? ¿Es útil o no es útil? ¿Ya? Ese es el pragmatismo, ¿de acuerdo? Esta ideología, dice, fue generada o surgió en Estados Unidos, ¿ya? Sin embargo, dice, tiene una fuerte repercusión en muchos centros de estudios en el Perú, ¿ya? A ver, ¿cómo así? Bueno, a ver, por ejemplo, hay este debate, ¿no? Sobre si un colegio debe brindar educación este, integral o preuniversitaria, por ejemplo, ¿no? Y muchos padres se ven en esa disyuntiva, ¿no? Se lo pongo en un colegio donde recibe educación integral, ¿no? Más horas de filosofía, cívica, arte, educación física, que sirvan a su formación personal. Pero por otro lado, una academia preuniversitaria, ¿no? Aunque está prohibido el nombre, ¿no? Pero sí todavía existen, ¿no? Brindan más cursos prácticos para el objetivo, que es el ingreso a la universidad, ¿no? Entonces algunos optan por este segundo, son más pragmáticos, ¿no? Bueno, al final ya, ¿no? Los valores, ¿no? Físicos, eso se desarrollará luego o en casa lo trabajaremos, dicen, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces muchas veces saben que de repente no es lo más correcto, pero sí es lo más práctico, pues, ¿no? Ya ahí tienes un ejemplo, ¿no? ¿Ya? O como te decía anteriormente, ¿no? Había un pragmático que decía, ¿no? No importa si Dios existe o no, o sea, no quieres saber la verdad, no, 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 no. Porque igual, si no existiera un Dios, habría que crearlo, dice él, ¿no? Porque se necesita, dice él, ¿no? Así pensamos. Esos son los pragmáticos. Y muchachos, pues no hay tanta preocupación por alcanzar la verdad como si por saber si algo funciona o no funciona, si es útil o no, si permite solucionar problemas o no. ¿Ya? Es la esencia del pragmatismo. ¿Ya? Bueno, entonces el pragmatismo constituye un empirismo extremo. Las ideas solo surgen de las experiencias cotidianas del hombre y deben servir también a esas experiencias cotidianas, a resolver esos problemas cotidianos. ¿De acuerdo? Consideran además que la utilidad, perdón, consideran que la verdad es utilidad al final. ¿Ves? Reducen el tema de la verdad a la utilidad. Como decíamos al comienzo, no hay tanta preocupación por alcanzar la verdad como sí determinar que algo sea útil, que algo funcione. ¿De acuerdo? ¿Ya? En un sentido estricto dice, no hay ideas verdaderas. Lo que hay son ideas que las denominamos así en el momento en que las usamos. Entonces decimos que algo es verdadero, ¿por qué? Porque es útil, pues. ¿Ya? Entonces el punto de partida es la utilidad, provecho, la solución de problemas, ¿ya? A eso le llamamos nomás verdaderas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ese es entonces el pragmatismo, ¿no? No sé, les comenté, había un programa de televisión, una serie de televisión policial, donde el policía, pues, de marras, violentaba todas las leyes, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Golpeaba a sus detenidos, ¿no? O sea, no respetaba las leyes, ¿no? Pero al final siempre él terminaba resolviendo el caso, ¿no? Entonces por eso él tenía su dicho, funciona para mí, ¿no? Entonces más allá de que algo sea bueno o malo, eso no interesa, si algo es bueno o malo, verdadero o falso, no, no. Lo importante es que resuelvas el problema, ¿ya? Ese es el pragmatismo, ¿ya? Incluso algunos pragmáticos lo son sin saberlo, ¿eh? Por ejemplo, hay gente que dice, yo no tengo ninguna filosofía, ¿no? Yo utilizo lo que me sirve, ¿ya? Pues eso es ser pragmático, pues. Claro, muchos son pragmáticos, repito, sin saberlo, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver algunos representantes del pragmatismo, ¿ya? Charles Sanders Peirce, ¿ya? Él dice que el valor de las ideas radica en todas las consecuencias que se pueden extraer de ellas, ¿ya? Entonces el valor de una idea, ¿no? Radica en las consecuencias, el resultado, pues el resultado es si es provechoso o no es provechoso. Y cuando dice en todas las consecuencias, o sea, qué tan provechoso puede ser, ¿ya? Algo, ¿de acuerdo? Ese es el pragmatismo, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces ahí radica el valor de una idea. Como verás, no tanto en si es verdadero o falso, no tanto si es bueno o malo, sino más bien en las consecuencias, ¿ya? Provechosas o no. Podemos también poner como ejemplo de pragmatismo lo que hizo Deng Xiaoping, ¿no? Deng Xiaoping es el continuador de Mao Zedong allá en China, ¿no?
Mao Zedong hace la revolución en China, ¿no es cierto?, que triunfa en 1949, instaura el socialismo, ¿no? Entonces supuestamente no hay que negociar ni avalar el imperialismo, ¿no? Pero cuando él muere, entra Deng Xiaoping, y Deng Xiaoping entra a negociar con Estados Unidos, y muchos creen que esa es la razón por la cual China llega a ser pues, la potencia que es ahora, ¿no? O sea, termina siendo, ¿no? Igual también, ¿no? Una forma de imperialismo también, ¿no? Ya, bueno, y lo que te quería mencionar es que Deng Xiaoping tenía un dicho que puede graficar el pragmatismo. ¿Ya? Cuando le decían, oye, pero Mao Zedong, ¿no? Que es el padre de la revolución, decía que no hay que negociar, no hay que comerciar con el imperialismo, no hay que fortalecer al imperialismo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo estás comerciando con ellos? Entonces, Deng Xiaoping, pragmático, decía lo siguiente, ¿no? No importa si el gato es blanco o negro, con tal que case ratones. ¿Ves? Ahí está el pragmatismo, ¿no? O sea, no importa. Al final es el resultado. Con eso de blanco o negro, o sea, no importa si es bueno o malo, ¿no? Al final lo que importa es resultados, ¿no? Cazar ratones. Igual, o sea, no importa si comercias con Estados Unidos o con la Unión Soviética. Al final lo que queremos es obtener ganancias, ¿no? En ese resultado, ¿no? Para nuestro pueblo, decía claro él, ¿no? Provechos, ¿ya? ¿Ves? Ese es el pragmatismo, ¿ya chicos? Richard Rorty dice, hallar verdades absolutas, ¿ya? Como pretenden algunos, es una actividad inútil por las puras, eso no se va a poder hacer, ¿ya? Entonces, ¿para qué investigamos? No para hallar verdades, sino para resolver problemas, ¿no? Para hallar algo que nos permita solucionar un problema, ¿no? En otras palabras, que nos haga felices, ¿ya? Eso dice Richard Rorty, ¿ya? El objetivo de la investigación, dice, ¿ves? Es lograr que los seres humanos sean cada vez más felices, afrontando con éxito sus problemas diarios. ¿Ya? Eso es ser pragmático. El pragmatismo llegado a un extremo podría de repente ser lo que está en la obra ay, se me va el nombre, El Príncipe, ¿no? De Maquiavelo, ¿no? El fin justifica los medios, ¿no? Podría ser, ¿no? Sí, porque al final no importa tanto si algo es, repito, verdadero o falso, bueno o malo, ¿no? Al final eso lo va a determinar, ¿no? El provecho o utilidad que se obtenga, ¿no? Al final el tema es si funciona o no funciona, sirve o no sirve. William James, ¿ya? Es fundador de la Escuela Psicológica en Psicología, ¿no? Conocida como el funcionalismo, ¿no? Ya, él denominó empirismo radical a sus propuestas, además. Bueno, ¿qué cosa plantea William James? Dice, las consecuencias prácticas son las que determinan, él lo dice más clarito, ¿no? El valor de las ideas y de todo problema general, ¿no? ¿Está bien? Entonces las ideas son instrumentos útiles que sirven para guiarnos en nuestra vida. Para eso son las ideas. Al final, las consecuencias prácticas son las que determinan el valor de las ideas. Entonces una idea es valiosa en la medida que genere mayor provecho, mayor utilidad. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces ahí William James lo dice más clarito. ¿Ya? Es más, dicen, mira, si dos teorías contrarias tienen la misma utilidad en la vida de las personas, entonces el debate entre ellas es una pérdida de tiempo. Claro, ¿para qué vas a discutir cuál es mejor? Si las dos sirven, seamos prácticos. Pues las dos están bien, ¿no? Sería un debate inútil, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Por tanto, dice, las disputas de los filósofos que no modifican en nada nuestra vida son vacuas e inservibles, dice, ¿no? También aludiendo a que hay algunos debates, ¿no? Que no aportan soluciones, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta sobre el pragmatismo? ¿Está claro, chicos? ¿Se entendió? ¿Mm? Sí, profe. Bacán, listo, gracias. Ahora vamos a ver el falsacionismo. Bueno, a ellos sí le interesa ¿ya? Hallar la verdad, ¿no? O sea, el conocimiento verdadero, ¿ya? Como representante del falsacionismo tenemos a este señor de acá, él es Popper, Karl Popper, ¿ya? Karl Popper, ¿ya? En su obra Capital, Lógica del Descubrimiento Científico, si esa es su obra más conocida, La Lógica del Descubrimiento Científico, criticó la idea de que la ciencia es una esencia inductiva. A ver, atención, ¿eh? Entonces él critica el inductivismo, ¿de acuerdo? Él indica de que hacer ciencia implica necesariamente razonamiento inductivo, ¿no? Y al contrario, propone que es más bien un razonamiento deductivo, más bien, dice, ¿no? Propuso un criterio de comprobación que él denominó falsabilidad,
para determinar la validez científica, ¿ya? Y subrayó el carácter hipotético deductivo de la ciencia, ¿ya? Entonces, a ver, en resumen, hijos, Popper, que en un momento tuvo vínculos con el Círculo de Viena, al final termina cuestionándolo, ¿ya? El Círculo de Viena, si tú te acuerdas de epistemología, proponía, ¿ya?, que el criterio para demarcar si un conocimiento era científico o no lo era, ¿ya?, era qué cosa, el verificacionismo. Hay que verificar algo, ¿no? Y entonces, ¿ya? La verificación te permite saber esto es ciencia y esto no lo es, ¿ya? Y además proponían el método inductivo, ¿no? Para las ciencias, de la observación particular llegar a lo general, ¿de acuerdo? ¿Ya? Este cuervo es negro, ese cuervo de allá también es negro, ese también es negro. Ah, probablemente todos los cuervos son negros. Ese es inductivismo, de lo particular a lo general, ¿ya? Popper va a cuestionar estos dos principios, ¿ya? Primero, cuestiona el método inductivo, ¿no? Dicen, es que no es probable, dice Popper, no se puede en realidad, ¿no? Cuando tú dices, todos los cuervos son negros, mira, todos, o sea, estás aludiendo a todos los cuervos del universo. No es posible que tú conozcas a todos los cuervos del universo. Y es más, cuando dices todos, te refieres a los que ya existieron, a los que existen y a los que existirán, ¿eh? Así de fuerte es la cosa. Sí, y eso no es posible. Ni siquiera de los que existen en la actualidad tú puedes conocerlos a todos. Para decir fehacientemente, todos los cuervos son negros. En realidad, esta afirmación, esta generalización, este inductivismo, según Popper, es imposible. Pues no se puede comprobar eso. No se puede comprobar. ¿Ya? Por lo tanto, la verificabilidad también se cae. Pues no es posible verificar eso. No puedes verificar. Entonces, por eso Popper critica el inductivismo y la verificabilidad y propone en su lugar el método hipotético deductivo en contra del inductivo, y la falsabilidad en lugar de la verificabilidad. ¿Ya? ¿Cómo así? Entonces dice que lo más sano no sería decir, pues, todos los cuervos son negros, porque repito, eso no se puede verificar. Tú no conoces todos los cuervos del mundo como para decir eso, ¿no? Entonces lo más sensato sería decir, no se ha encontrado un cuervo que no sea negro. Ya, eso sería más sensato, ¿ves? Eso es deductivo. O sea, partes de lo general, ¿no? No se ha encontrado un cuervo que no sea negro. Y la falsibilidad es eso, pues busquemos un contraejemplo, pues a ver, busquemos un cuervo que no sea negro. El día que encuentres uno, ya, pues, ¿ves? Y por eso también Popper plantea que la ciencia, ¿ya? Te da conocimientos temporales, ¿ya? No absolutos, no absolutos, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Hasta el momento, entonces no hay un cuervo que no sea negro, pues, listo. Pero eso es falseable, o sea, podría, ¿no? Algún día, quién sabe, encontrarse un cuervo, no sé, albino, qué sé yo, pues, no sé, un marrón, otra raza de cuervos, ¿no? Pero por ahora es así, ¿ya? Entonces, eso es lo que propone Popper, el criterio de falsacionismo o falsabilidad, ¿ya? Y el método hipotético deductivo, en contra del Círculo de Viena que proponía el criterio de verificabilidad, verificar, ¿no es cierto? Cosa que no es posible, ese Popper, y el método inductivo. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Acá dice, ¿ves? Aunque próximo a la filosofía neopositivista del Círculo de Viena, en un primer momento estuvo muy cercano a ellos, ¿ya? Llevó a cabo una importante crítica a algunos de sus postulados. Así, acusó de excesivamente dogmática la postura de dividir el conocimiento entre proporciones científicas, que serían las únicas propiamente significativas, y metafísicas, que no serían significativas. Para Popper, bastaría con delimitar rigurosamente el terreno propio de la ciencia sin que fuera necesario negar la eficacia de otros discursos, ¿ya?, en ámbitos distintos a los de la ciencia empírica. Ya eso también le cuestiona a los neopositivistas, ¿ya? Creer que solamente la ciencia genera conocimientos, ¿no? Ni siquiera la filosofía, solamente la ciencia, ¿no? Ni la filosofía, ni la religión, ni el arte, ¿no? Entonces, Popper está en contra de eso, porque Popper cree que también la filosofía, ¿no? También el arte también, ¿no? Pueden también generar conocimientos también, ¿ya? Listo. Ya, pero vayamos a lo central. Entonces, Popper critica el verificacionismo, aquí está abajo, ¿ya? El verificacionismo es el término que se usa por oposición al falsacionismo, ¿ah? ¿Ya? O al contrario, él propone el falsacionismo por oposición al verificacionismo que proponía el Círculo de Viena, ¿ya? Dice, si en este último lo que se busca es el hecho observacional que pueda anular la hipótesis inicial, ¿ya? Y si no se encuentra, la hipótesis se refuerza de algún modo. Este es el falsacionismo, pues, ¿no? O sea,
Falsacionismo, busco un contraejemplo, pues busco ver un cuervo que no sea negro, a ver, estoy buscándolo, ¿ya? En cambio, en el verificacionismo, se considera que han de añadirse hechos observacionales que corroboren la hipótesis con la que ésta queda inductivamente consolidada. Entonces, a más cuervos negros que yo veo, más fuerte, ¿no? O sea, sigo verificando, pues, otro cuervo negro, otro cuervo negro, otro cuervo negro, y sigo verificando mi afirmación, ¿ya? ¿De acuerdo? Esos son caminos diferentes. El tema, dice Popper, es que yo no voy a verificar todo porque no puedo ver a todos los cuervos del mundo, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? No es posible, no es posible. ¿Ya? Esa es su crítica al verificacionismo. ¿Qué más? Vamos a ver ahora el criterio de falsación, ¿ya? ¿Qué cosa es la falsación? Aquí atención, mucha atención, porque es la idea central, ¿no es cierto?, de Popper, ¿ya? Falsación, en lugar de verificación. Dice, el falsacionismo o principio de falsabilidad es una corriente epistemológica fundada por Popper. Dijo que contrastar una teoría significa intentar refutarla, ¿ves? Mediante un contraejemplo. ¿Ya? Entonces yo digo, hasta el momento, ¿no? O no se ha encontrado, no hay evidencia de un cuervo que no sea negro. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces yo estoy buscando ese contraejemplo, pues un cuervo que sea, no sé, marrón, albino, algo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el día que lo encuentre, ya, pues, entonces no es cierto que todos lo sean, ¿no? Ese es el criterio de falsación. ¿Ya? Ahora, porque si una afirmación no es posible ser refutada, entonces no es científica tampoco, ¿ah? Ya, tampoco, tampoco, ¿de acuerdo? Ya, por eso Popper va a criticar al marxismo y al psicoanálisis, ¿ya? Porque plantean verdades que no admiten falsación, ¿no? Como que son dogmáticas según él, pues, ¿ya? Por eso acá dice, si no es posible refutarla, dicha teoría queda corroborada, pudiendo ser aceptada, pero mira, provisionalmente, ¿ah? Pero nunca verificada, porque ya te expliqué varias veces, no se puede verificar en la medida que no puedes verificar a todos los elementos, ¿no? Ya igual, todos los perros ladran, ¿sí? Todos, 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 ¿cierto? No, no hay forma de verificarla, ¿ya? Por eso dice acá, el problema de la inducción nace del hecho de que nunca podremos afirmar algo universal a partir de los datos particulares que nos ofrece la experiencia. Por muchos millones de cuervos negros que veamos, nunca podremos afirmar que todos los cuervos son negros. ¿Ves? Esa es su crítica, su cuestionamiento al verificacionismo y al método inductivo también, ¿ya? En cambio, si encontramos un solo cuervo que no sea negro, sí podremos afirmar que no todos los cuervos son negros. Por esa razón, Popper introduce el criterio de demarcación científica, el falsacionismo, que considera que es mejor que el verificacionismo, ¿no? Porque la verificación implica chequear todos los elementos. En cambio, la falsación, no. Suficiente, con encontrar un solo elemento, listo, ya está, ya. ¿Ves? Es más práctico también, ¿ya? Esa es la propuesta de Popper, entonces, ¿ya? Cuestiona el verificacionismo y propone el falsacionismo. Cuestiona el método inductivo y propone el método hipotético deductivo, ¿ya? Donde el conocimiento científico es temporal, no es eterno. Esto puede cambiar cuando se encuentre justamente un contraejemplo, ¿ya? Cuando se falsee una información, una falsación, ¿de acuerdo? Listo. ¿Se entendió el falsacionismo, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya, bueno, espero que sí. Ya. Es un poquito más complicado que el pragmatismo de entender, ¿no? Ya. Bueno, lo que sí es más sencillo ya. El relativismo epistemológico también está dentro de la epistemología, pero esto corresponde pues a la filosofía del siglo XX, ¿ya? Thomas Kuhn, ya, a ver, vamos a resumirlo, ¿ya? Para Thomas Kuhn, la ciencia es elaborada, que está en negritas, ¿ya? En el seno de una comunidad científica y no individualmente. ¿De acuerdo? La comunidad científica, si eso lo entiende, ¿no? Sirve de base a los desarrollos científicos mediante la elaboración o asunción de un paradigma, del cual se derivan reglas que fijan las regularidades. El paradigma es un contexto de validez respecto al cual la investigación procede en una forma similar a la solución de acertijos. Cuando un paradigma ha sido establecido por el colectivo de científicos al que sirve esa comunidad científica, los fundamentos del mismo nunca son puestos en duda.
A ver, te explico entonces. A ver, primero, Thomas Kuhn es un filósofo norteamericano, es profesor en Harvard, o bueno, era profesor en Harvard, ¿no? Ya falleció ya, ¿ya? Él se va a dar a la tarea de hacer un estudio histórico de las ciencias, ¿ya? Y haciendo su estudio histórico de las ciencias, él nota que la ciencia no avanza por acumulación, no, la ciencia avanza por saltos, a lo cual él va a llamar revoluciones científicas, ¿ya? La ciencia avanza por revolución, que es cambio de paradigma, ¿ya? Una ciencia avanza cuando hay un cambio de paradigma y surge un paradigma mejor. Eso es una revolución en las ciencias, así avanzan las ciencias. Te voy a poner un ejemplo para que entiendas esto que te acabo de señalar. A ver. Supongamos, a ver, el paradigma geocéntrico, y es un paradigma, ¿no? Que sostiene que la Tierra, o sostenía, ¿no? Ptolomeo, ¿no? Que la Tierra era el centro del universo. ¿Ya? Ya, ese es el paradigma, ¿ya? La Tierra es el centro, ¿no? Y tenía sus argumentos, mira, ahí está, mira, tú ves, mira cómo el Sol se mueve a nuestro alrededor. Entonces la Tierra está en el centro, pues si el Sol, mira, sale por el este y se oculta por el oeste, ¿no es cierto? Ahí está, el sol es el que se mueve, la tierra está en el medio, ¿no? Aparte que en la tierra está el hombre, que es, ¿no?, la máxima creación de Dios. Así tenían sus argumentos, ¿ya? La gente que en esa época hacía mapas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O estudiaba astronomía, por ejemplo, ¿ya? Se basaba en eso, ¿ya? O sea, hacían ciencia dentro de este paradigma, ¿ya? O sea, sin cuestionar este paradigma, ¿ya? A eso se le llama ciencia normal, ¿ya? La ciencia que se desenvuelve dentro de un paradigma es la llamada ciencia normal, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero en algún momento comienzan a aparecer cuestionamientos, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, Galileo, ¿no es cierto? Copérnico, ¿no? Dicen, pero la Tierra se mueve, o sea, no es que está quieta. Y no hablamos del movimiento de rotación, ¿ah? Solamente, ¿no? También hay un movimiento de traslación, entonces la Tierra se mueve. Entonces comienzan a cuestionar, pues si la Tierra se mueve, entonces no es el centro, pues, ¿no? Y otros argumentos más, ¿no? Entonces a, comienzan a aparecer anomalías, así le llama, anomalías, ¿ya? O sea, cuestionamientos al paradigma, ¿ya? Cuestionamientos que los científicos que están dentro de ese paradigma no pueden responder. A eso se le llama anomalías, ¿ya? Anomalías. Entonces, llega un momento en que son tantas las anomalías que no pueden responder, ¿ya? Que ese paradigma se cae. Y surge otro paradigma, ¿ya? Mejor, ¿no es cierto? Ya que sí puede responder de repente a esas y otras interrogantes, ¿ya? A eso se le llama revolución científica. ¿Te das cuenta? Se cayó el paradigma geocéntrico con todos los conocimientos que se habían hecho en torno o dentro de ese paradigma, y surge un nuevo paradigma, que es el heliocéntrico, la Tierra, perdón, el Sol como centro de este sistema, al menos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces surge otro paradigma nuevo, ¿no? Y bueno, otra vez la ciencia normal, ¿no? Dentro de ese paradigma, ¿no? Hasta que nuevamente surjan anomalías y pueda surgir de repente más adelante un paradigma nuevo. Y la ciencia avanza así entonces, ¿ya? Entonces no es un continuo, no es una misma escalera, ¿no? Digamos que esa escalera de conocimientos que se creó dentro de un paradigma ahora ya no sirve. Ahora tenemos otro paradigma y es otro conjunto de conocimientos. Y la ciencia avanza así. No es una sola escalera, no es acumulación, sino que hay revoluciones científicas. Eso es lo que dice Thomas Kuhn, ¿ya? Entonces tenemos que entender primero algunos conceptos claves, ¿ya? Para un poquito detallar lo que ya te expliqué ya. Paradigma, primero, ¿ya? Paradigma dice, es un conjunto de prácticas que definen una disciplina científica durante un periodo de tiempo específico. Cabe decir que dichas prácticas son compartidas por una comunidad científica, aunque no por todas. Ya esta comunidad científica lo he repetido varias veces, ¿no? O sea, por ejemplo, la comunidad científica, por ejemplo, a ver, en física, todos los físicos, pues constituyen la comunidad científica, los físicos. Ahora, entre ellos hay unos más destacados que otros, ¿no? Por ejemplo, hace poco en física era muy fuerte, muy prestigioso Stephen Hawking, ¿no es cierto? Ahora ya falleció, hay otros, pues, ¿no es cierto? Ya esa es la comunidad científica, la gente que, ¿no? Se dedica, pues, a esta física teórica o aplicada, ¿no es cierto? Ya, esa es la comunidad científica, ¿de acuerdo? Muy bien. Igual en otros campos también de las ciencias, ¿ya? Muy bien. ¿Y qué es la ciencia normal? ¿Ya? Es aquella que se desenvuelve dentro de un paradigma, pues, ¿no? Se caracteriza por no ser innovadora, ¿no? Mantiene el paradigma, no quiere cambiarlo. Es más, defiende el paradigma, ¿ya? ¿De acuerdo?
Por ejemplo, en la actualidad tenemos paradigmas económicos, ¿no? ¿Cierto? Entonces los economistas que salen de universidades o los ya formados, ¿qué hacen? Defienden ese paradigma. ¿Cuál es su paradigma actual? El liberalismo, ¿no es cierto? La no intervención del Estado, el respeto a la propiedad privada, ese es el paradigma. Si tú quieres cuestionarlo, osas cuestionar eso, al toque te van a, ¿no? Te van a salir al frente, ¿no? Estás loco, estás mal, ¿qué has pensado? ¿No es cierto? ¿Ya? Pero a ver, pero este paradigma comienza a tener anomalías. ¿Qué son anomalías? Vuelvo a repetir, surgen cuestiones que ellos no pueden responder. Por ejemplo, el Estado, pero Estados Unidos, que se supone que es la potencia máxima, ha salvado varias veces a los bancos, ¿no? Dicen no intervención del Estado, pero están subvencionando a su agricultura y a su ganadería, ¿no es cierto? Dicen no intervención del Estado, pero hacen guerras para fortalecer su industria armamentística. Entonces, ¿cómo que el Estado no interviene? Sí te interviene. Entonces, comienzan a haber cuestionamientos, ¿ya? Así esto realmente funciona. Sin contar que Estados Unidos al comienzo, o sea, no siempre ha sido así de liberal, ¿no? Al comienzo, por ejemplo, aplicó proteccionismo para defenderse de Inglaterra, que era en esa época la potencia, ¿no? Una vez que fortaleció su mercado interno, recién, ¿no es cierto? Recién se volvió liberal y ahora le exige a los demás que sean liberales. El Perú tendría que hacer algo similar, proteger también su industria nacional, una vez que se fortalezca ya irse abriendo más, ¿no? Pero tú dices eso ahorita y al toque comunista, socialista te atacan porque está fuera del paradigma, ¿ya? En algún momento estas anomalías van a ser tan fuertes, no va a haber respuestas, no va a funcionar, entonces va a haber una revolución científica, un cambio de paradigma. ¿Ya? Eso es lo que dice Thomas Kuhn. ¿Ya? Bueno, bueno, el ejemplo económico era mío, ¿eh? No es de Thomas Kuhn, ¿eh? No, pero lo que Thomas Kuhn dice es que hay esto, ¿no? Hay primero un paradigma, hay una ciencia normal se realiza dentro de los límites del paradigma, luego surgen anomalías, ¿no? O sea, preguntas que este paradigma no puede resolver, y eso va a generar que se caiga ese paradigma y surja uno nuevo, ¿no es cierto? Y esa es la revolución científica, ¿ya? Eso es lo que dice Kuhn. Tenemos la hermenéutica, ¿ya? Uy, el tiempo, estamos bien todavía, creo. La hermenéutica, chicos, es la teoría de la interpretación, ¿ya? Etimológicamente es el arte de explicar, traducir o más precisamente interpretar. Eso es la hermenéutica, ¿ya? La hermenéutica surge interpretando textos sagrados, así surge la hermenéutica, ¿ya? Interpretando, por ejemplo, la Biblia, el Corán, hay interpretadores, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque también hay gente que le encuentra pues, errores, defectos, ¿no es cierto? Entonces surgen los hermenéuticos, los interpretadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo veo errores, defectos, ¿no es cierto? Por ejemplo, y dice, y el sol se ocultó, el sol avanzó, pero sabemos que el sol, pues no, es la tierra la que se mueve, o sea, porque cuando dice, ¿no? Que, y Dios mandó a detenerse al sol para que no pase el día y la noche, ¿no? Entonces, ese es un error, pues, porque el día y la noche no tienen que ver con que el sol se detenga, sino con que la tierra deje de girar en todo caso, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ya, entonces, eso es un error, ¿no? Entonces ellos te van a decir, no, pues no interpreta, ellos van a interpretar el toque, ¿no? No, tú estás tomando literal, ¿no? O por ejemplo, yo puedo cuestionar, ¿no? Hay machismo acá en la Biblia, pues le echan la culpa a la mujer del pecado. Entonces, él te va a decir, no interpretes literalmente, hay que interpretar en el sentido espiritual o alegórico, van a decir ellos, ¿ya? Así surge la hermenéutica, entonces, ¿ya? Acá está. Así pues, el origen de los estudios hermenéuticos, dice acá, se encuentra realmente en la teología cristiana. ¿Ya ves? Los libros bíblicos revelados por Dios, pero compuestos por hombres, poseían dos significados distintos, dice, ¿no? El sentido literal y el sentido espiritual. El sentido literal es el significado por las palabras de la escritura y descubierto por la exégesis filosófica, que sigue las reglas de la justa interpretación. Y tenemos luego el sentido espiritual, infundido por Dios en el hombre, según la creencia cristiana, dividido en tres tipos diferentes, ¿no? Alegórico, moral y anagógico. ¿Ya? Bueno, en resumen, entonces, van a tratar de interpretar, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, cuando dicen que Moisés abrió el mar rojo, no lo tomes literal, pues no fue exactamente así, dicen algunos, ¿no? Sino que eso implicó, ¿no es cierto? Ya un rompimiento con el esclavismo anterior, que esto que lo otro. Otros dicen, no, sí, ocurrió de verdad. Y ahí está la discusión entre los que interpretan, por ejemplo, la Biblia. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Características de la hermenéutica. A ver, considera que el ser humano es por naturaleza interpretativo, ¿ya? Siempre que nos acercamos a un texto, lo hacemos a partir de un proyecto, ¿ya? Con alguna idea previa.
de lo que allí se dice. ¿De acuerdo? Por eso estamos interpretando. Por eso dos o tres podemos leer un mismo libro y cada uno lo va a interpretar a su manera, ¿ya? Porque cuando nos acercamos, repito, ya tenemos una idea, tenemos un proyecto, tenemos una idea previa, ¿ya? Entonces estamos interpretando, ¿ya? ¿Qué más? El círculo hermenéutico es infinito, ¿ya? No existe verdad, sino la hermenéutica dice su verdad, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Es deconstructiva, porque solo deconstruyendo la vida se reconstruirá de otra manera. ¿Ya? ¿Cómo así? El intérprete debe de desprenderse de su tiempo, de sus juicios personales e intentar lograr una contemporaneidad con el texto. O sea, a la hora que tú interpretas, tienes que ponerte en los zapatos de la persona que escribió en esa época, pues. ¿De acuerdo? Si no, no vas a poder comprender, ¿ya? ¿De acuerdo? Lo que él está diciendo. Si tú lo juzgas con los ojos de un hombre del siglo XXI, ¿no? Ahora, ¿no? A alguien que afirmó algo en el año 500 antes de Cristo, entonces no lo vas a comprender. Tú para comprenderlo tendrías que ponerte en los zapatos de él, ¿ya? En el tiempo, en el contexto en el que él vivió. No sé, por ejemplo, se me ocurre ahorita, por ejemplo, ¿no? Dice que a Sócrates le dicen, ¿no? ¿Qué prefieres, el destierro o la cicuta? ¿Ya? El destierro o la cicuta. Y Sócrates dice la cicuta. Entonces yo diría, ah, pero este está loco, o sea, se suicidó, mató, ¿no? Yo, que me destierren, me voy a otro país, pues, dices tú. Ya, pero eso lo dices tú ahora, pues tú tendrías que entender cómo era en esa época, ¿ya? O sea, Sócrates no era pues, un campesino, un granjero, o sea, era un filósofo, o sea, si lo destierran, o sea, le quitan todas sus propiedades y lo mandan a otro lugar, ¿de qué va a vivir? Va a morir y va a morir sufriendo todavía, porque él no sabía hacer otra cosa que pensar, o sea, hacer filosofía, ¿no? Era, ¿cierto? No, no sabía, no iba a sobrevivir, por eso él dijo, no, el destierro es peor, mejor muero. ¿Ves? Pero hay que ubicarse en el contexto en el cual él vivía, ¿no? ¿De acuerdo? No es como ahora, pero no sé, te vas a otro país y empiezas, trabajas de jardinero en un supermercado, vendes comida rápida, no sé, algo, ¿no? Ya en esa época no era así, pues, no era así. Ya la lucha por la supervivencia era más difícil, ¿ya? Pero entonces, repito, si no te pones en contexto, no vas a comprender, ¿no? Algunas decisiones o algunos hechos que ocurrieron en esa época, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Qué más? Existen dos posiciones contrapuestas dentro de la hermenéutica, ¿no? La primera, que sigue al Dilthey y considera que la interpretación como un método para las ciencias históricas o humanas. Y la segunda, que sigue a Heidegger y dice que ella es un suceso ontológico, o sea, la hermenéutica es un suceso ontológico, ¿no? Una especie de interacción entre el intérprete y el texto, que es parte de la historia de lo que es entendido, ¿no es cierto? Listo, ya. Vamos ahora a lo esencial. El máximo representante de la hermenéutica es Hans Georg Gadamer. ¿Por qué? Porque Gadamer ya va a aplicar la hermenéutica ya no a textos sagrados, sino a textos sociales, a hechos sociales, ¿de acuerdo? Ese es el aporte de Gadamer, ¿ya? Esa hermenéutica, esa interpretación, ¿ya? La va a llevar, repito, a hechos sociales, ¿ya? ¿Qué dice Gadamer? A ver, que es alemán, ¿no? Creía, dice, que el significado de un texto no es reducible a las intenciones del autor, sino que es dependiente del contexto de interpretación. Mira lo que dice, ¿ah? ¿Ya? No es reductible a las intenciones del autor nada más, sino que depende del contexto de interpretación. ¿De acuerdo? En su obra, Verdad y Método, dice, no pretende ser una declaración programática de un nuevo método hermenéutico de interpretación del texto, sino ser más bien una descripción de lo que hacemos permanentemente cuando interpretamos cosas, incluso desconociendo que dicho proceso de interpretación se está produciendo en ese momento. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, en este libro, Verdad y Método, ya se combinan, dice, para desplazar el intento de las concepciones científicas de la verdad y el método como modelo de razonamiento y comprensión en las ciencias sociales. A ver, en la primera parte, que se presenta a sí misma como una crítica de la abstracción inherente a la conciencia estética. Gadamer sostiene que la obra de arte presenta una apelación a la verdad. ¿Ya? En la parte central de esta obra, Gadamer presenta a la tradición como una condición para el conocimiento. ¿Ya? Mira la tradición. ¿Ah? Y en la parte final, está dedicada al estudio del lenguaje como morada de la tradición. ¿Ya? En el lenguaje pues se expresa la tradición.
¿ya? La comunidad del conocimiento que los participantes en una conversación comparten a través del lenguaje, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de interpretar textos, hay que tomar en cuenta todo ello, ¿ya? Más todavía si vas a traducir de un idioma a otro, ya ni hablar, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es lo que Gadamer sostiene o plantea, ¿de acuerdo? Esa es la hermenéutica. Entonces, la hermenéutica es la interpretación de textos, ¿ya? Comenzó con la interpretación de textos sagrados, bíblicos, ¿no es cierto? Y luego se va a aplicar a la interpretación de textos ya de contenido social, ¿de acuerdo? Y ahí Gadamer cumple un papel importante, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay que ponerse en el lugar del autor, en el contexto en el cual el autor escribió tal o cual cosa. ¿De acuerdo? No sé si tú te has puesto a pensar que, por ejemplo, son los ganadores los que cuentan o narran la historia, ¿no es cierto? ¿Ya? A propósito de esto, por ejemplo, lo que está pasando ahorita, ¿no? En el tema político, la política actual, ¿no? Ha renunciado Béjar, el ministro de Relaciones Exteriores, ¿no es cierto? El canciller, ¿no? Y bueno, por declaraciones que no ha hecho ahora, sino lo que declaró antes de ser ministro, hace años atrás, ¿no es cierto? Él había dicho que el terrorismo no comienza con Sendero, sino que comienza antes, ¿ya? Y es más, es creación de la CIA y la Marina, ¿no? Uy, lo han tildado de loco, senil, pero hijos, a ver, a mí no me crean nada, ¿ya? Yo los invito a investigar un poquito, a investigar un poquito para que sepan. Por ejemplo, a ver, Morales Bermúdez gobernó del año 75, si mal no me equivoco, al 78, al 78, 79, ¿no es cierto? Ya. Él ha sido condenado por un tribunal italiano, ¿ya? Por crímenes de lesa humanidad. O sea, aquí en el Perú han matado, han asesinado, han atentado contra argentinos, ¿no? Disidentes de la dictadura de Videla allá. Hasta acá los han perseguido, se han matado aquí en el Perú, ¿no? ¿Ya? Ahí participó Videla, un genocida reconocido que aplicaba terrorismo de Estado, pero aquí también Morales Bermúdez lo apoyó como parte del Plan Cóndor. Busquen ustedes esa información. Plan Cóndor. Eso es ya terrorismo, pues. Antes de eso, Velasco tenía buenos vínculos con Cuba y con la Unión Soviética, por eso mucho de nuestro parque militar, ¿no? Es ¿no? Perteneciente a la ex Unión Soviética, ¿no es cierto? Bueno, acá la Marina atacó barcos, ¿no es cierto? Los saboteó. Ese es terrorismo también, ¿no es cierto? Ya, entonces hay que averiguar, hay que averiguar para que veas que ya existía antes, no solamente el terrorismo de Estado, sino que además es más antiguo, ¿no? Podemos hablar también de algunas masacres que habían, ¿no? Realizados hinchis, militares, etcétera. Entonces la cosa es más complicada. Sí, sin embargo es un tema tabú, eso sí, ¿no? La gente está muy sensible, es un tema tabú. Ah, ya estás defendiendo a Sendero, al toque te van a decir, pues, ¿no es cierto? Es un tema tabú, es un tema delicado, ¿no? Pero mira, como generalmente la narrativa, o sea, quien narra la historia, por ejemplo, ya lo cuenta desde su punto de vista, ¿no? Si el ganador cuenta su punto de vista, ¿no? Las Fuerzas Armadas, los buenos, Sendero, el diablo, los malos, ¿no es cierto? Pero a veces la realidad es más complicada que eso, ¿no es cierto? ¿Ya? Fue una guerra fratricida, ¿no es cierto? Donde hubo terrorismo de ambos lados, ¿ya? Pero eso, por ejemplo, es difícil en la narrativa, repito, del ganador. El ganador lo narra a su manera nomás. Más adelante, de repente, cuando las cosas no estén tan sensibles, de repente podamos estar más abiertos a realmente encontrar la verdad, ¿no? O tener una interpretación más objetiva de lo que realmente pasó, ¿no? Aunque esto ya pasó hace más de 20 años, ¿ah? Pero todavía, ¿no? La cosa está fresca ahí, ¿no? Como para abordarlo así de manera objetiva, ¿no? Bueno, terminamos, chicos. La posmodernidad o crítica del proyecto moderno, ¿ya? Bueno, posmodernidad, ¿de acuerdo? No es que mantiene el proyecto moderno, al contrario, va a cuestionar la modernidad. Ya acá dice, mira, acá está en negritas, ¿ah? Cuestiona el proyecto moderno o modernidad, al que los más radicales consideran liquidado, concluido, destruido y muerto. ¿De acuerdo? ¿Ya? Han fracasado las ideas de una historia unitaria universal, la idea del progreso, la idea de la emancipación del hombre, la idea de una razón universal o fundamento de todo conocimiento y todos los valores. Ya, todo eso ha fracasado, dicen los postmodernos, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que durante la modernidad se consideraba que la razón podría resolverlo todo, explicarlo todo? Ya, en el postmodernismo se va a cuestionar todo eso. No es cierto que la razón lo resuelva todo, ¿no es cierto? Incluso había que preguntarnos qué tan racionales somos los hombres de repente, ¿no? O por ejemplo, esta idea de progreso, de civilización, ¿no? Como lo que proponía Occidente, pero de repente nos damos cuenta que no.
que de repente más evolucionado son personas que, ¿no? que viven en ciertas comunidades nativas, ¿no? Por ejemplo, la idea de progreso, ¿no? Es la deforestación, la depredación del planeta, ¿no? También otra gente que se consideraba atrasada termina siendo más avanzada que nosotros porque vive en armonía, ¿no? Con su naturaleza, con el planeta, no destruye, no depreda, ¿no? Entonces, no hay una verdad absoluta, ¿no es cierto? No es cierto que el progreso, la tecnología sea necesariamente desarrollo, ¿ya? Esa es la posmodernidad, entonces, va a cuestionar el proyecto moderno, ¿ya? ¿De acuerdo? Esto de que existe o sea, una sola idea imperante, ¿no? Una idea absoluta. En otras palabras, ya más adelante te va a decir, acá está, Lyotard, ya, al final simplifica el concepto de posmodernidad y plantea esto, ¿no? Mira lo que dice acá, simplificando hasta el extremo, defino lo posmoderno como una incredulidad hacia las metanarrativas o metarrelatos, ¿ya? Un metarrelato, para que entiendas, es por ejemplo lo que propone el cristianismo. Otro metarrelato podría decir lo que propone el marxismo. Otro metarrelato es lo que propone, por ejemplo, el capitalismo, si tú quieres, o el liberalismo, por ejemplo. Ya. Todos esos han caído porque ninguno de ellos tiene la verdad absoluta, ¿no es cierto? Ya, eso es lo que va a plantear el postmodernismo y específicamente Jean-François Lyotard. Lyotard. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces no existe. Entonces, más bien, ¿sabes qué? Comienzan a valorar, ya no solamente la civilización occidental, sino comienzan a valorar las formas de organización, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, de los nativos, por ejemplo, ¿no es cierto? O de otros pueblos originarios, por ejemplo, ¿no? Ocurre que al final los subestimábamos, ¿no? Porque no tenían el nivel de racionalidad o avance científico o tecnológico que tiene Occidente, pero al final tal vez son mejores en la medida que, como te decía, viven en armonía con la naturaleza, no destruyen el planeta, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces de repente está mal pues lo que proponíamos, ¿no? Entonces se caen los metarrelatos, estas ideas generales, estas verdades universales, ¿ya? Y comienzan a valorarse más, ¿ya? Otras ideas específicas, relativas, ¿de acuerdo? Ese es el postmodernismo, ¿ya? Entonces no es cierto que la razón o la tecnología lo resuelva todo, ¿no? Al contrario, ¿no? De repente más bien esto lo está llevando a la destrucción, ¿no? Habría que proponerse otras formas de pensamiento, ¿ya? Ese es el posmodernismo, es un cuestionamiento, ¿ya? A las ideas de la modernidad, ¿ya? A las ideas de modernidad, ¿ya? Que destacaban que el hombre es racional y con su razón lo puede resolver todo, ¿no? Te vuelvo a repetir, incluso cuestionan eso, ¿no? ¿Qué tan racional es el hombre, ¿no? ¿No? Para hacer lo que está haciendo, por ejemplo, en la actualidad, ¿no? Ese es ya el posmodernismo. Ya, chicos, ¿alguna pregunta? Ya. Entonces vamos a resolver el cuestionario, ¿ya? A ver, con su ayuda. A ver, chicos, pregunta número 1. Participen, por favor, ¿ah? Señale las alternativas correctas. Es decir, ¿cuáles serían las afirmaciones correctas? A ver, los escucho. A ver. La A. Exacto, muy bien. Popper sustenta el criterio de falsación, ¿no? Claro, falsación en contra del verificacionismo. Muy bien, esa es la primera afirmación, es correcta. Y la 4. A ver, Thomas Kuhn sostiene que la ciencia avanza mediante revoluciones científicas, que no son otra cosa que cambios de paradigmas. Muy bien. La 1 y la 4 son correctas. Por si acaso, nomás revisemos 2 y 3, ¿ya? Wittgenstein consideró que la filosofía debe limitarse a interpretar el mundo. No, eso lo dijo Wittgenstein. La filosofía no interpreta el mundo. La filosofía debe limitarse a esclarecer el lenguaje. Eso es lo que dice Wittgenstein, ¿ya? La filosofía se limita al esclarecimiento del lenguaje, ¿ya? Entonces la 2 es falso. 3. Popper, pensador voluntarista. No, pues Popper no es voluntarista. Voluntarista es Nietzsche, ¿no? Quien plantea la muerte, además acá dice muerte del superhombre, ¿no? Es la muerte de Dios, ¿no? Y el surgimiento del superhombre. Ese es de Nietzsche, ¿no? Ese no es Popper. Entonces está bien. 2 y 3 son falsos. 1 y 4 son afirmaciones correctas. 1A. Muy bien. 2.
La idea de que el intelectual comprometido por la transformación debe ser parte orgánica de un partido es propia de las ideas de, ya, esto no lo hemos visto el día de hoy, ¿ya? A ver, el intelectual orgánico, ¿ya? Es la propuesta de Gramsci, ¿ya? O Gramsci, si tú quieres, ¿ya? Gramsci. La respuesta es la de, ¿ya? Es un filósofo italiano, ¿ya? Él es seguidor del marxismo, ¿ya? Algunos lo consideran neomarxista, le llaman algunos, ¿ya? Entonces él propone la idea de un intelectual orgánico, ¿no? Es que él dice que los intelectuales tras la objetividad como que no se involucran en los problemas, no participan políticamente, no van a las marchas, ¿no? Entonces solamente observan desde lejos. Entonces él dice que está mal, ¿no? Un intelectual tendría que también comprometerse con su pueblo, ¿no? A eso le llama intelectual orgánico, o sea, organizarse políticamente, organizar a otros también para lograr un cambio verdadero, ¿ya? Esa es la propuesta de Gramsci, el intelectual orgánico, ¿ya? Eso puedes anotarlo, ¿ya? 2D. 3. Ricardo afirma que la teoría de la evolución es cierta en la medida que permita explicar el desarrollo de los seres vivos. El día que deje de hacerlo satisfactoriamente, debe ser desechada. La idea de Ricardo sobre la teoría de la evolución coincide sobre todo con el, a ver quién me dice, pragmatismo. exacto, mientras sea útil, ¿no? ¿No? Es válido. El día que deje de ser útil, ¿no? Habrá que desecharla. Muy bien. 4. Durante el periodo denominado ciencia normal por Thomas Kuhn, la ciencia se caracteriza por la, a ver quién me dice, La D. ya, claro, sí es la mejor, ¿no? Porque también podrían haber anomalías, ¿no? Pero sí, mejor la de ya, ausencia de anomalías. Sí, pues, ya, muy bien. Pero sobre todo lo que caracteriza a la ciencia normal es cuando no hay una voluntad de cambiar el paradigma todavía, ¿ya? La mayoría está de acuerdo con el paradigma, ¿ya? Esa es la ciencia normal. Y se hace ciencia dentro de los límites del paradigma, ¿eh? Eso tiene que quedarte claro a ti, ¿ya? Muy bien, la de 5. La posmodernidad es una actitud de, a ver, La B. renuncia a la idea de progreso de la historia. Ya, sí, pues, claro, claro, sí, esa es su principal característica, o una de las principales características, ¿no? Renuncia a la idea de progreso de la historia, ¿cierto? Ya. Algunos incluso hablan del fin de la historia, ¿no? O sea, como que ya el capitalismo es lo máximo y ya no va a haber socialismo, menos comunismo, ¿no? Aquí nos quedamos, ¿no? Incluso muchachos, no sé, a ver, si ustedes ven sus películas futuristas, por ejemplo, a ver, la Guerra de las Galaxias, Viaje a las Estrellas, ¿no? Se supone que son eventos que ocurren, no sé, 1000 años más adelante, ¿no es cierto? Ya, pero si tú ves, no hay ningún progreso, o sea, sí, hay desarrollo tecnológico, pero no hay progreso. Es más de lo mismo. Hay un imperio y hay rebeldes que luchan contra el imperio, ¿no es cierto? Es lo mismo, ¿no es cierto? O hay rebeldes que luchan contra la confederación. O sea, como que las cosas nunca van a cambiar, así pasen 1000, 2000 años, ¿ya? Esa es, claro, la idea de renuncia al progreso de la historia. O sea, que la historia no va a progresar, va a ser lo mismo, los mismos conflictos, ¿ya? Entre opresores y oprimidos. Lo único que va a cambiar es que va a haber más tecnología, nada más, ¿no? Es lo que proponen, ¿no? ¿Ya? Atención con esas películas que parecen inofensivas, ¿ah? Pero ahí está su mensaje clarito, ¿no? Ya la historia no cambia, ¿no? Solamente habrá más desarrollo tecnológico, nada más. ¿Ya? 6. Los pragmatistas consideran que ante dos ideas opuestas se debe elegir La C. la que convenga más. Claro, exacto, la que conviene más, la que resuelve problemas cotidianos, prácticos del día a día, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien, muy bien. 7. Los marxistas leninistas defienden la importancia de la para dirigir la revolución. La C. Teoría clara. Sí, ellos dicen, sí, dicen que tiene que haber una teoría clara. Bueno. 8. Para Kuhn,
Thomas Kuhn, ¿ah? La ciencia entra en crisis cuando se presentan, es decir, problemas que ya no pueden ser resueltos con el apoyo del paradigma presente. Anomalías. Exactamente, anomalías. La crítica de Popper, ¿ya?, va dirigida contra el empirismo, ya que considera insostenible el criterio de Verificación. 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 Exacto, porque el empirismo es lo que propone. El empirismo, ¿qué dice? Que el conocimiento comienza con la experiencia sensible, o sea, con la observación directa, ¿no es cierto? Ya, de un evento, el cual tú vas a luego a generalizar. Esa es la verificación, tú verificas, ¿no? Entonces, Popper critica la verificación y propone más bien la falsación. De acuerdo, listo. 10. El falsacionismo, propuesto por Popper, tiene como finalidad distinguir, ¿qué cosa? La D. Ya, el conocimiento científico del no científico. A ver, ¿qué otras opciones hay? Sí, esas creo. A ver, la filosofía analítica. Sí, 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 la de. De Profe, acuerdo. la A. El conocimiento ordinario, el conocimiento científico. Sí, a mí también esa duda me quedaba. Sí, pues, porque en un momento él cuestiona justamente el Círculo de Viena, que es muy radical, considera, ¿no? Esto es ciencia y lo demás es, ¿no?, falsedad, ¿no? No, 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 no. No es conocimiento de ninguna manera, ¿no? Pero aquí existe también un conocimiento ordinario y no científico, ¿no es cierto? Existe el sentido común también y un conocimiento ordinario, ¿no? Podría también ser la A también. A ver, chicos, déjenme investigar esto un poquito más, ya, hacer algunas, ya, a ver, volver a leer un poquito a Popper, ¿ya? Para responder mejor esta pregunta, ¿ya? Sí, la verdad que me ha quedado con la duda. Podría también ser la A, creo yo, ¿ah? ¿Ya? Muy bien, seguimos. 11. Según el neopositivismo, esto es el Círculo de Viena, cada proposición científica debe corresponder con un hecho de la realidad. Por ello, esta postura es un... La C. La C. No, 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 no. Empirismo lógico, la B, la B, la B, ¿ya? Empirismo lógico más bien, ¿ya? Empírico, empírico, ya, hechos de la realidad, ya, hechos de la realidad, empirismo, ya, inductivismo también, ya, es empirismo lógico. El neopositivismo, no te olvides, ¿ya?, es empirismo lógico. Ya, el racionalismo crítico más bien estaría asociado a lo que planteaba Popper, ya, el racionalismo crítico estaría más bien más próximo a lo que plantea Popper. ¿De acuerdo? ¿Ya? Anótalo, sí, ¿eh? Anota, sí, para no te vayas a confundir, ¿ya? Al costado de racionalismo crítico, pon falsacionismo de Karl Popper, ¿ya? Al costado de racionalismo crítico, pon falsacionismo de Karl Popper. Y donde dice empirismo lógico, ahí pon neopositivismo o también verificacionismo del Círculo de Viena, ¿ya? Neopositivismo o verificacionismo o inductivismo, también todo esto está relacionado, Círculo de Viena, ¿ya? Anota, anota para que no te confundas, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces el neopositivismo es un empirismo lógico, ¿ya? El racionalismo crítico es más bien asociado a las ideas de Popper, ¿ya? El falsacionismo, ¿ya? Que además propone, ¿no?, el método hipotético deductivo, ¿ya? De hipotético deductivo, ¿ya? Muy bien. ¿De acuerdo? ¿Está claro esa? Me interesa, esa 11 es una buena pregunta, me interesa que quede claro. ¿Sí, no? Sí, profe. Sí, profe. Acá, listo, acá. 12. Cuando Popper propone que el criterio de demarcación entre ciencia y pseudociencia es la falsación, claramente se opone a los postulados del, La A. claro, positivismo lógico que proponía, ya sabemos, ¿no? La verificación, el método inductivo, bacán, listo. 13. Gadamer aplica el modelo interpretativo de los textos al ámbito ontológico. La realidad no es más que un conjunto heredado de textos, relatos, mitos, narraciones, saberes, creencias, monumentos e instituciones que fundamentan nuestro conocimiento de lo que es el mundo y el hombre. Este planteamiento se llama, Hermenéutica. ya,
Sí, claro, por supuesto, hermenéutica, ¿no? Entonces, mira cómo acá está clarito explicado, ¿no? Para Gadamer todo es interpretación nomás, ¿no? Lo que llamamos realidad son las interpretaciones que el hombre hace, ¿no es cierto? ¿Ya? Y que se expresa en sus narraciones, en sus creencias, en sus monumentos. Y lo que expresamos solamente es la interpretación que nosotros hacemos de la realidad, ¿no? Muy bien, hermenéutica. 14. El filósofo francés Jean-François Lyotard plantea la posmodernidad, que implica, él lo resume, él resume al final, ¿no? Esto, que es la posmodernidad o posmodernismo. Ya. Yo pensé que iba a poner acá esto de el fin de los metarrelatos o metanarrativas. No, no está así, ¿no? Entonces, ¿qué opción marcamos? Está dicho de otra manera eso, ¿ah? Para comenzar, no existen verdades absolutas, ¿no es cierto? No hay tal, pues no hay tal. Polarización de ideas, pensar sin moldes ni criterios preestablecidos, ¿ya? De eso se trata, ¿ya? No existe una sola verdad, ¿ya? O sea, hay varias, ¿no? ¿De acuerdo? No existe una sola idea de progreso, ¿no? ¿Ya? Hay varios caminos para el progreso, ¿ya? Es más, cuestionemos esta idea de progreso que plantea Occidente, la modernidad, etcétera, ¿ya? Entonces hay que pensar sin moldes ni criterios preestablecidos, ¿ya? Esa es la respuesta, la C, 14C, ¿ya? La 15 ni hablar, pues la 15 es al contrario, es una afirmación contraria al posmodernismo. La D, perdón, ¿no? La D es contraria al posmodernismo. Ya, 15. Filósofo alemán que en su libro El hombre unidimensional también plantea la cosificación del hombre en la sociedad capitalista. Ya. Este es Herbert Marcuse, eso tampoco lo hemos visto, también es un neomarxista, Herbert Marcuse, ¿no? Pero a ver, como cultura general, para que sepas, él escribe su libro El hombre unidimensional. Listo, muy bien muchachos, hasta ahí por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, un abrazo. Sí, Gracias, profe, Miss gracias. Miriam.